Aquí inicia Tú y yo hablemos de salud. Anu otu tuwa shanhat karau so pena ana. Buenos días, bienvenidos a nuestro programa Tú y yo hablemos de salud, un espacio de la EPS indígena Anas Guayú para conectarnos con ustedes, los oyentes, afiliados, líderes, lideresas, agentes de salud, autoridades tradicionales y la comunidad en general. Todos los viernes de 6:45 a 7 a.m. por Olímpica Estéreo 89.5 FM, porque juntos gestionamos salud. Bienvenidos. Watamar wale muy oniguay romo yupushwa ya kana tamshiwa ya kana washa chik tuyare wakwai pika spurana inhana iguay tuyare stanik kumat tu EPSI Anas Guayú spura tu antiran wainshway viernes sanai a las 6:45 sanai a las 7 nama naraira yu kana suru no man líder kana hotamatashi na Guayú spuy kana horu tayatawa ka spurana inhana iguay Tudiaray, Washa Surupna, Olímpica Estéreo, 89.5 FM. Cajamuin, Guayacana Cote Shichiru, Sunayananya Nanguaya. Antes Shihia Wishwa. El Ministerio de Salud y Protección Social realiza la Semana Andina de Prevención del Embarazo en la Infancia y Adolescencia del 19 al 23 de septiembre. Hablemos claro y pelado. La EPS indígena Anas Guayú se une a esta semana con diversas actividades con niños, niñas, adolescentes y jóvenes para hablar lo que significa el derecho a la educación de la sexualidad y a que vivan todo a su tiempo. Nuestros invitados, el doctor Francisco Edna, ginecólogo obstetra y asesor de Anas Guayú, y algunos jóvenes que participaron en la charla Mis sueños y metas son primero, el pasado 6 de septiembre, y algunos jóvenes invitados. Anaya watsehoru sa hapa hanje podcast fruta wara que podcast o tamsite yo to con EPSI Anas Guayú. El Ministerio de Salud y Protección Social manakat so semana kat kanari kat semana andina sopna ay mahawa na pura na hiyeyu kana iru huri y puru mar na mahayon kana ekai ho tuskari kat ho katcha 19 senan 23 kashika y septiembre asha hain senan rotun skuaipa sopna ta yatawa kat nobra na hiyeyu kan EPSI kat Anas Guayú Nahira sop natera yoto kot nama nahima ari kana tanamahayan kana ke hamaru ro intente na kuat pakat senai yoto o tanakuat peshipa het anakat puri poro mar ani wamachi doktot ke Francisco Edna spo yehiyu ekipuono te suru EPSI Anas Guayú o tamsi nahima ari ehan kana so kat para hat kat yoto kari hot ka akpiro kashin kari septiembre nama hima ari o tamahayan El tema de la semana. Hehoru, te puedes hanhat karau so semana katu. ¿Cómo está la situación de embarazos en niños, niñas y adolescentes en el departamento? Anuka te parahat karasakira no manche doctor que enna so watakamat. Hamus na kuai pohona hiyeyu kana maut. Sena ipuon no ina mar o uyu iwa isai wa na chikina kuai pa hamus kuai peta etawa kamuima. El embarazo en adolescentes en el departamento de La Guajira a la semana 31 epidemiológica del año 2022 reporta 1.232 embarazos de jóvenes que están entre los 15 y los 19 años de edad. ¿Esto qué implica? Que los riesgos inherentes a la edad en donde se embaraza una mujer, como es la preeclampsia, primera causa de morbilidad y mortalidad materna, no solamente en La Guajira, sino en Colombia, impacta mucho en los resultados materno-perinatales. Cuando hablamos de adolescente, hablamos de concepción temprana, muchas veces sin una programación adecuada, sin tener en cuenta los riesgos de la mujer para un embarazo, lo cual no solamente está sumado a una alta mortalidad materna, sino una morbilidad neonatal, como son los bebés de bajo peso al nacer, la mortalidad perinatal, y además estamos viendo compromiso con enfermedades de transmisión sexual. Entonces, hoy la mujer adolescente, entendiéndola por encima de los 15 años, ya que por debajo de 14 años una mujer embarazada es considerada que fue abusada sexualmente, debemos intervenir este riesgo a partir de educación sobre los temas de salud sexual reproductiva, planificación familiar, intervenir oportunamente en tu proyecto de vida.
anu nikchi ginecólogo y pajeta puch asaki nakania moima nana ina hiyo kana ipuot kana mar yasuru woma guajira te parahat kat semana 31 senante ayuri nerakat sohuyakat 2022 esa 1232 mahayan ipuot kamat senai poro harari menhuya ta poro mekiet termino uyese kamus te iporo ine mar not nayauta nakuai pashi pajeta not pangsa nakuai pa not rotun te nayata kat smata na chonkas kamen hot na tha purero no shiketa purti puruka musne kone shaita nai rota kuma haka wane ho sna shinji tok tot kai te no hoire no uno hiya makaka hemerin te pitch ekai ho unai hama mainaya hemei sumar no tsukotto na kari ka hiya sana yukana ashaka ha waisna inte kanuri ka wanure preclancia mono hout kan mesna hiyeyo tok te karaton hiyeyo mar stuma no horin pansa inte na kuai ke shi pahe na tainte wane ho anai hachinia otana kuma horin skuai pa wanepi so horu mauria wane hinto kachon risa poro hui hararimani no hot ksanshia watao te msuka wane hinto re ka star ha oshino ni shia ta skuai pashi pahe hamoi tensia na kachon he hasa se yoto na mai nai ru mahaya no kana na himo no kana por hamoi ten nikirahi pura keta inte no yese pura kachon wa keta inte na kuai pas por to inte skuai pa kachon wa na to wane wa na ko musnik shi tok. Para nosotros, igual que para ti, tú y la salud de tu bebé es muy importante. Si estás afiliada a la EPS Anas Guayú, te invitamos a ingresar al control prenatal. Tú y yo gestionamos salud. Guamoy, macamoy, guay mahiranchi puchonca ispurana. Murikas mahana master piete EPS ikat Anas Guayú, buena hirengia. Ello kan espura anari rahuchon hule ruiwaya. Hiyakan, otawayakan, achaha hirashuakuay paspurana. ¿Y cómo está hoy la sexualidad y la prevención de los embarazos de los niños, niñas, jóvenes y adolescentes? Wana sakira ka no tok tot. Hamus skuai pahoru na yataya na himari kana. Pura sai mahanai mahai suri ka chonwa mar na mahimari kana na mahaya na kana mauna ya. Si queremos intervenir el embarazo en adolescentes, tenemos que tener en cuenta principalmente, uno, el conocimiento del joven en derecho en salud sexual y reproductiva, hablando no solamente de planificación familiar oportuna y dirigida de acuerdo a la edad del joven, sino también hablar de la posibilidad que existe hoy como derecho a salud sexual y reproductiva de la interrupción voluntaria del embarazo, porque toda mujer embarazada tiene derecho a tomar decisión sobre su gestación, amparada en la ley la 055 del 2022 y la sentencia C355 del 2006. Entonces, primero, todo adolescente debe tener una buena asesoría que incluye conocimiento real de lo que es la fisiología, la reproducción, conocimiento de cómo es la ovulación, conocimiento de cómo utilizar anticonceptivos, en este caso orales, combinados, inyectables, implantes subdérmicos, conocer cuáles son las consecuencias de un embarazo con factores de riesgo, pero sobre todo, y lo que más debemos resaltar, cómo debe ser su proyecto de vida. ¿Quién soy? ¿Dónde estoy? ¿Y hacia dónde voy? Lo más importante que corresponde para el sector salud es proyecto de vida. Anure no que tok tot que shi paheta putska. Mun kaner man skuai pa wane hiet pura jatante ama ni puo no ni hiu kana mar atek sure gente ai para hana tenekir hotke. Tenaya wa te karau sop na te kawayu se ka to te kachon wa ka rostoyo se na tuma anaya se na tuma monoi han puna shan hanayama puna kum gente na kuai pa. Pura uri kachon hainai haitain hasainaya pechin wa mun kana kum haina kuai pa no ri ne kachon mar wat tahari kasas man ari hun pura kaya tahito ho esta sushka este mirarushka es butia pura cachón y naimar mushi kane namoin cachón y naimar ho uyu igual isai wa esik na kuai porque por hamoin tene pije wane ho uyu es wane horu wane kararokta ley 055 so huyaka 2020 otawane sentencia 355 so 2006 asha sopna na kuai panahima ari que no tanamahayen kana sopna mun que cachón y naimar yarara he ihas na yauten sa wane kasa
nakuaipa ne iruku snai suanaha inskuai pon hier ipuot pasien hot sayatan anachon hot sayatan mahayere mai skahamai awanaha astra kachon pon hiet otam sina ya otan tinsa en wanure suma hatra en wanure ma hatonikas pushwa tenohoren sai mahayano wayu heihaka kana shana ma natha tinsa harari nia harawainia chimai re wata orintro uka natuma anai chini natuma ata anai nakuai pashi pahete kasanai rekawane wernakua otam sia los tointe nakuai pashi pahete namakat nashina muy buena wernakua. Si estás embarazada, la EPSI ANAS Guayú te invita a vacunarte contra el COVID-19. Si deseas hablar con alguien acerca de la vacunación contra el COVID-19 durante el embarazo, comunícate con tu médico de control prenatal. EPSI ANAS Guayú, juntos gestionamos salud. Morika y puro repia, te EPSI kat ANAS Guayú, cenas y limpias pura, te retamacunas pura que tarea COVID-19 monacat. Pasha wer, suma wana Guayú so, na tamacunas pura que ipuano, pasha pan machi médico erraha que pieza en tu control que se ne puro y acá no te voy a cana chahira shuakuaipa pura ana. Los jóvenes participantes nos cuentan su experiencia de esta charla. Senai hotu ana himari ehen kan soto parahat ke yoto tia kashika tia inke hotu seman ke parahat ke anu nanai que no ut kan himari tamahayen ehen kan soto yoto. Buenos días, mi nombre es Ali Camila Montero y Puana. Estoy agradecida con la EPS ANAS Guayú que me invitó al conversatorio Hablemos Claro y Pelao. Estoy muy encantada con la charla sobre el embarazo y la prevención, sobre las diferentes enfermedades que puede causar el no cuidarse. Me gustó mucho que nos acompañó el ginecólogo y nos dijo que preguntáramos todo lo que nosotros queríamos. También nos acompañó una periodista y también nos acompañó una psicóloga. También hablé muchas cosas y ella me dejó muchas cosas claras. Aprendí mucho de ella y estoy muy gustosa con ella. Ano senai kita parahat karhintulu senaria Asli Montero y bueno Guayú. Tarat smantaya asmatas te out ka wasair ka smata mahayan ka te himari ka te PSI ka ANAS Guayú. So pnat yoto ko ma ka mashen ka Guayú mus. Ska hamai ai karen shi wais na yoto ko ma so pna hamai ten Guayú y puro lishia o hamai ten sai mahayas pura pna norin puro pura anai ten squai pashi pahetia. Ska hamai ANAS tarat tayas ka echwane ari na te espurero tus cuai tawa kasmaho uyo te puono hatuane awala ka hot kariro pots periodista mana que han wama o tamsión psicólogos por tu wekiro hot que ANAS o tamos wekiro hot que me kasutar wama wan casa mohushika musto hinto que tramahayo chonko o tamsia aktos wama en el otro ta panza en cuai pues pushware te casana karoto tomuka tsmeno wayo y por le llamar. Bueno, mi nombre es Franklin González, soy líder de la ranchería La Paz. Me gustó mucho la charla, llevé bastante mensaje a los niños de aquí, de ANAS Guayú. Gracias a ANAS Guayú por la invitación para llevarle a la comunidad y tener otras experiencias en otros proyectos que ellos hacen. Y también seguir así proyectando para nuestras niñez y adolescentes hoy en día. Tanoria Franklin González, Tarataya, Mana Guayú, Hauhunti Rintuyare, Anakarwamuin, Tarataya, Hawaru Hinsin Horo, tu mensaje Katui, Rumuntu Tepichikari, Rusuria y Puro Mate Mar Horo, Suruwane, Mohu Akuaipa, Supurana Akuaipa Tiayare, Einhanainaya, Nayataihanai, Hupura, Muria Uyunaya, Otanai Hatintu, Napushka. Mi nombre es Rosalinda Larza Rodríguez, soy de la comunidad Urina y en la charla he aprendido muchas cosas como qué es el BPH, que no sabía qué era, y he aprendido que un embarazo a temprana edad no permite que yo pueda cumplir mi proyecto de vida, y he escuchado como otras personas han tenido la oportunidad de conocer personas que han estado embarazadas a temprana edad o ellos mismos, y me ha parecido muy interesante.
anores nili Rosalinda wanhin tururi na he wat sashin sapit potrioto ko tasteha urun wat hari wanere ta porque tu me vai mai mahan kana wanere BPH mas virus del papiloma humano monoston arihun o tamsi tayau te kasasnain karwana hiet kachon rishamar no tasteha skuai potamaria shia sma no tshau ta skuai pakas me kin wiki rahari wat hari sa wayao te pa autoras kamin terren na wayuta unna gan kachon kan te pichi wana maria shi sma te no huri hanan kan mushiaka kamin los tures wakup shi pa hetanari aneno way los ten way hasta shi pa hetamna karwami awara ka hanakar homa una yastoma arihuna por wateja intesa wakua pa por anai hanai waya sa ta kan kala chikwama. Mi nombre es Gina Díaz, estoy muy gustosa por la EPSI Anas Guayú, que nos invitó a un conversatorio donde estuvo el ginecólogo, la psicóloga, que nos hablaron sobre la Semana Andina, que cómo podemos prevenir enfermedades y cómo podemos comenzar una vida sexual a los 18 años. Muy encantada con todo lo que me dijeron y tuve muchas dudas, y gracias a esta oportunidad que nos brindaron pude sacar muchas dudas de mí. También me gustó sobre cómo tener un proyecto de vida, que no tener hijos a temprana edad, qué quiero ser yo cuando esté más adelante, y por medio de esto poder adquirir a mi tiempo que yo quiera tener mi hijo, brindarle una mejor vida. Y hoy me voy muy feliz porque gracias al conversatorio que tuvimos pude darme cuenta que hay que estudiar para hacer la carrera que uno quiera, ser enfermera jefe y seguir planificando para no tener un hijo a temprana edad. Muchas gracias a Reinaldo Ipuana por su traducción en Guayunaiki y a todos los oyentes por estar conectados con nuestro programa Tú y Yo Hablemos de Salud de la EPS indígena Anas Guayú. Nos vemos el próximo viernes para más información de la salud y recuerda, juntos gestionamos salud. Feliz resto de día. Anaya otse sawata kamata taw hapit pa hota putska terho yoto kot sop na kuai pa na himari kana tamhayen na mohut kana muy na kuai pa muy san shaita te kuai pa kana muy kachon ina man no ri na yawa ten saw anu son nik chitokto te anaya otse na doktor ke Francisco ekna saw te yoto aina kanaka satar na wala ka hinte putska na muy wana wayu yare na himari mahayen no ri kana ehne so kai katia anaya otse saw tera yoto kot no olympic stereo o tamsia te yoto kas pura anas tumte PSI ke Anas Guayú hurang hai hiya kan otawayakan acha hira shuwa kuat pas pura ana